Hola, buenas. Yo quería presentaros un caso que rompe un poco la dinámica ya de las cuestiones técnicas y de dispositivos. Es más una curiosidad que yo creo que por los resultados y hallazgos finales merece la pena, me pareció interesante exponerlo. Y bueno, puede formar parte de ese Big Data de datos de qué hacer con estos pacientes. Es un paciente de 82 años con un estado basal bueno, ranking 0, con unos antecedentes personales, bueno, con algún factor de riesgo y sobre todo una prótesis aórtica que ya tenía unos años antes, ¿no? Estaba ingresado en otro centro por una lumociática invalidante y hizo un cuadro de ictus en territorio de cerebral media derecha, 2 horas de evolución entre que se movió de un hospital a otro, con estos datos que veis abajo, un NIH de 18, un ASPED de 6, una oclusión en el angiotag y una colateralidad pobre. Pero bueno, con esa evolución, las imágenes del TAC basal son estas que veis aquí, con un trombo o una cerebral media hiperdensa y un ASPED que le podíamos quitar 3 puntos por la ínsula y M2 y M3. El angiotag demuestra la oclusión en M1, la colateralidad escasa, y en la arteriografía que pasamos ya a hacer en la sala, pues este paciente no se puso fibrinólisis intravenosa. El trayecto en el movimiento de un hospital a otro pues fue relativamente rápido, en 2 horas llegó y estaba en la sala, y a continuación del escáner ya se pasó a la sala de angiografía. Veis que tiene un trayecto, una carótida de acceso, bueno, pues un poco tortuosa para intentar avanzar más. Habitualmente hacemos, depende un poco de los equipos, pero aspiración, dejamos el neuron más en esta carótida un poco proximal, y con un primer pase de aspiración, con un Jet 7 arriba, pues se abrió la cerebral media derecha. Aquí no se rellena la cerebral anterior, que había dudas de que se hubiera marchado algún fragmento de trombo a la cerebral anterior. Intentamos incluso hacer un control con compresión del lado izquierdo, se rellenaba ahí parte de la A1 derecha, y bueno, el resultado parecía muy favorable. Llegó a las 2 horas, pero la punción femoral se hizo rápido y el primer pase pues se consiguió también relativamente rápido, con un TICI de 3. Aún así, comprobamos por el otro lado que la permeabilidad de la cerebral anterior de las dos estuviera completa, que sí se ve. La permeabilidad es, desde luego, más favorable por este lado izquierdo. También se ve con elongación en la carótida, ¿no? que nos obligaba a dejar los catéteres abajo. Y lo que nos llamó la atención es un poco la morfología, la composición del trombo que conseguimos aspirar. Ahí lo veis incluido en la parte distal del Jet 7, y una vez que lo sacas del catéter de aspiración, pues tiene esa morfología, esa composición con un trombo bastante duro, compacto, con zonas blanquecinas en su composición, que no sabíamos muy bien a qué correspondía. Entonces, bueno, llegados a este extremo, no sé si es una práctica habitual que enviéis los trombos a analizar, si se hacía antes, ahora no, si solo los que tienen un aspecto un poco más raro o no se manda ninguno, ¿no? Yo he pasado un poco por la época de mandarlo casi todo, sobre todo porque en alguno de los casos primeros que hicimos nos encontramos con un fibroblastoma papilar de desprendimiento de alguna válvula, y entonces también ahí yo creo que anatomía patológica, pues el servicio de anatomía patológica pues estaba convencido de que realmente tenían que analizar todos y que se los mandáramos porque podían encontrar cosas raras. En definitiva, yo lo envié a analizar. Bueno, en la literatura hay artículos hablando sobre la importancia o no de analizar los trombos, ¿no? Y de ahí yo creo que hemos podido obtener que esos trombos que
que son más duros, que tienen más componente de fibrina o de plaquetas, son los que más trabajo nos dan a la hora de conseguir una recanalización inicial y que puede empeorar los resultados finales, ¿no? Por el trabajo generalmente de capturar esos trombos. Ayer hablábamos de los trombos calcificados o de la calcificación, que son también más difíciles. Bueno, pues para mostrarlo un poco en esquema, el trombo puede tener un componente mayoritariamente de células rojas o si no de fibrina y de plaquetas, que lo hace más duro, y la evolución generalmente en las horas es la que muestra un poco en la figura de la derecha, ¿no? Primero células rojas y plaquetas normales, pero a medida de ahí va aumentando la fibrina y van aumentando incluso los neutrófilos y los leucocitos dentro del trombo. Bueno, pues como el procedimiento había ido bien, nos los prometíamos muy fáciles. Nosotros hacemos habitualmente el canal de trabajo es que la UCI se hace cargo del paciente cuando llega a la sala, ellos son los que lo duermen y ellos son los que salen con el paciente de la sala, lo llevan a la UCI y lo despiertan allí. Y a continuación, dependiendo de la evolución, ya va a la unidad de ictus. Nos parecía que iba a ir bien, pero a las 6 horas, cuando ya lo empezaron a despertar, el paciente iba mal y a las 6 horas, este es el escáner que se hizo a las 6 horas del procedimiento, lo habitual es hacer el control a las 24 horas, pues ya vemos una transformación hemorrágica de la zona de la cerebral media derecha y curiosamente además a varios niveles diferentes, ¿no? En la zona del tálamo izquierdo, en ambos hemisferios cerebelosos, es decir, algo ha pasado aquí en un procedimiento que ha sido relativamente fácil, sin complicaciones, en un paciente que se había cogido en tiempo razonablemente rápido. Entonces, en ese periodo que va desde las 6 horas de este escáner hasta las 12 horas del día siguiente, el paciente empezó a hacer fiebre, los leucocitos empezaron a aumentar, se le hizo una ecografía ya con esta clínica, una ecografía cardíaca, y tenía una vegetación en una de las válvulas de la prótesis aórtica, o sea que todo enfocaba ya hacia un embolismo séptico, ¿no? El hallazgo que después nos describieron en el trombo analizado la imagen es esta que veis aquí, la mayor parte del componente. Bueno, la mayor parte del componente es fibrina, que es ese color rosáceo, y las células normales rojas o blancas, las rojas son de color rojo y las blancas están teñidas en esta tinción de hematoxilina eosina con color azulado, pero si nos fijamos en la parte izquierda de este trombo hay un componente que no corresponde a la morfología normal de las células y son colonias de bacterias. O sea, es una colonización bacteriana de un trombo, en este caso en cerebral media, una endocarditis bacteriana. Lo curioso es que el hemocultivo que se le realizó crece una biotrofia defectiva, que yo era la primera vez que oía este nombre para una bacteria. En realidad es un coco gram positivo que antes estaba dentro de la clasificación de los estreptococos, y aunque a mí me parecía raro, ya hay compañeros que la habían descrito como causa de embolismo cardioembólico, ¿no? Y con una frecuencia además bastante aumentada de procedimientos o de transformaciones hemorrágicas en estos episodios cardioembólicos. Ha habido también estudios publicados de qué hacer o de cuál es el comportamiento en los embolismos, en estas embolias sépticas, ¿no? Parece claro que no, la fibrinólisis intravenosa no está indicada en estos pacientes. Lo difícil es saber que estamos delante de un paciente con embolismo séptico cuando es la primera manifestación, precisamente la obstrucción arterial de este embolismo séptico. No lo vamos a poder saber. En casos en los que ya haya una clínica previa y desarrolle una clínica previa compatible con algo infeccioso y desarrolle un cuadro de ictus, pues parece razonable no hacer fibrinólisis intravenosa e intentar la trombectomía mecánica, aunque los resultados también son bastante pobres, ¿no?
realmente hay una transformación hemorrágica, como ves en el artículo de nuestros compañeros de Madrid, en 2 hospitales, pues el 50% desarrollaron complicaciones hemorrágicas, ¿no? Entonces, bueno, pues es una técnica que no hay mucha expectativa. Afortunadamente no son muchos casos los que se plantean de estos, pero debemos tenerlo en cuenta a la hora de actuar. Y como conclusión es un poco a la curiosidad tanto de la mala evolución de este procedimiento, que por supuesto acabó falleciendo a las 48 horas, y al diagnóstico de cuál es el germen que puede causar este tipo de embolismos, que es un germen que habitualmente se ve en procedimientos neuroquirúrgicos, ni siquiera tanto en prótesis valvulares, aunque el caso ese que os había comentado y que ya está descrito era una paciente que no tenía ni antecedentes neuroquirúrgicos ni prótesis valvulares. Un poco la conclusión es que la trombectomía mecánica parece la opción más válida para este tipo de pacientes, pero aún así la evolución podemos encontrarnos con que es catastrófica, como en este caso en el que todo parecía haber ido bien, salvo el nombre de esta bacteria, ¿no? Y queda un poco por demostrar si merece la pena seguir analizando todos los trombos que saquemos, si solo parte o qué hacer. Entiendo que dependerá sobre todo de cada hospital, ¿no? Y nada más, esto es todo.